Muchas gracias, buenas tardes con todos. Mi agradecimiento especial a los organizadores por seguir hablando de este tema tan importante para nuestro país y para la región. Vamos a hablar muy brevemente sobre estos 4 puntos. ¿Cómo definimos integridad científica? ¿Cómo aportan la formación de redes de profesionales en las regiones a la difusión de este término y de estas prácticas que está pasando en el mundo? Y un poquitito de lo que está pasando en el Perú, porque Violeta les va a contar cosas súper interesantes. Comencemos diciendo que integridad científica tiene diferentes traducciones según las percepciones culturales. Zoe Hamad, antigua directora de educación de la ORI, Oficina de Integridad Científica del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, me cuenta, por ejemplo, que en japonés el término más cercano a integridad es el de corazón verdadero, para que tengan ustedes una idea de la profundidad que un término como integridad puede tener. Es importantísimo que ustedes no confundan integridad científica con ética de la investigación. Ética de la investigación tiene que ver con la protección de personas que participan en estudios. Tiene que ver con autonomía, con beneficencia y no maleficencia. Integridad científica cubre muchos otros aspectos. Autorías, publicaciones, conflictos de interés, protección de animales en investigación. Vamos a ver aquí que son 8 los campos tradicionales de la integridad científica dentro de un ámbito de discusión que se viene llevando a cabo en el mundo desde más o menos la década de los 80. Miren todo lo que contiene, con todos los que son los componentes de la integridad científica. Miren que solo el número 1 es el que tiene que ver con los comités de ética en investigación. El 1, todo el resto no tiene nada que ver con los comités de ética en investigación. Entonces, hagamos esa división de términos, de roles y de facultades ahorita y ahora. Cuando hablen de integridad, no están hablando de ética en la investigación exclusivamente. Importante también anotar, según lo que me cuenta Zoe Hamad, que el término de integridad científica comenzó inicialmente con tres actividades, que eran la fabricación, la falsificación y el plagio, en la década de 1980. Cuando se cometen al proponer, realizar, revisar o reportar estudios de investigación y ponían por el gobierno de los Estados Unidos el Servicio de Salud Pública. Estos 3 términos tenían que venir acompañados de un dolo, de una intencionalidad, no de una situación accidental o de falta de conocimiento. También tenían que venir acompañados de un montón de evidencia demostrada de que sea la falsificación, la fabricación o el plagio habían sido cometidos por esta persona. Y también tenían que demostrar que esta práctica que había sido cometida era muy diferente de cualquier otra que se aceptaba en esa sociedad. La identificación del dolo, de la intencionalidad, fue muy difícil para la ORI, la Oficina de Integridad Científica de los Estados Unidos, así como la identificación de la abundante evidencia. Y por esa razón no ha sido tan fácil para ellos manejar la determinación de los casos de culpabilidad o no. Es importante también recordar que en lugares del mundo, Europa, Estados Unidos y otros países avanzados, donde la integridad ya se aplica y donde hay investigación y sanción para los actos demostrados de faltas, esas sanciones pueden incluir cosas como la pérdida de la licencia para ejercer la profesión. Pueden incluir ser retirados de la lista de investigadores que califican a un fondo concursable. Pueden implicar perder horas de trabajo o perder completamente el trabajo cuando hay una sanción, además de una penalidad pecuniaria. En el Perú, desafortunadamente, solo se habla de plagio y se habla de plagio en el Código Penal, con sanción de cárcel. Entonces no podemos dejar que este término de plagio sea, dirimido, sopesado por un juez. Tenemos que tratarlo dentro de los institutos de investigación, dentro de las instituciones que estamos involucradas en esto y que conocemos las verdaderas definiciones.
Hoy en día se habla de mala conducta de investigación cuando hablamos de plagio, de falsificación de fabricación, pero también de estas otras faltas que han sido también catalogadas en diferentes políticas institucionales. Abuso de confidencialidad, autorías inadecuadas, violación a las políticas de conflictos de interés, etc. Un estudio realizado por David Resnick y colegas, publicado en el 2015, determinó que de 40 países, que eran los países que tenían mayor financiamiento para investigación, 22 ya contaban con políticas nacionales de mala conducta. Esas políticas incluían lo que para nosotros es la definición de mala conducta. Pero más allá de esa definición, hay muy poco que agregar, la variedad es enorme. En la última conferencia mundial de integridad en Hong Kong este junio pasado, se habló mucho de cómo está evolucionando la capacitación en conducta responsable, que es un factor clave para evitar que cometamos faltas, ¿no? Cómo esta evolución está incluyendo una serie de otros temas. Hoy en día, por ejemplo, la integridad científica en la innovación y en el impacto. Integridad científica como uno de los factores para evaluar a los investigadores. Han habido a la fecha 6 conferencias mundiales de integridad científica. La primera se dan cada 2 años. La primera fue en Lisboa, la segunda en Singapur, y de la segunda nos quedó la Declaración de Singapur, que habla de principios fundamentales para normar la conducta del investigador, como son la honestidad, etc., hablando del investigador como un ente individual. Pero ya cuando nos vamos a Montreal en el 2013, esas responsabilidades no son solo del investigador, son responsabilidades de los grupos de investigación y tienen mucho que ver con cómo estos grupos de investigación deben relacionarse unos con otros. Y de ahí sale la Declaración de Montreal, que con mucho gusto les comparto yo las 2 declaraciones en español. La cuarta conferencia se vino cerca de nosotros, se vino a Río de Janeiro, y ahí encontrarán al doctor Liteuka muy feliz, rodeado de una serie de damas colombianas, peruanas y de los Estados Unidos y brasileñas, y ese fue el primer intento de hacer una red latinoamericana de integridad científica. Fuimos bien poquitos, la conferencia fue aquí, en nuestro vecindario, y no llegamos ni a 20 los asistentes de América Latina. Vinieron de todas partes del mundo, menos de nuestra región. Luego vino la de Ámsterdam en el 2017, la última del 2019 ahorita en junio, y ya se aceptó la petición de una universidad en Sudáfrica para la conferencia del 2021. Yo quiero invitarlos a pensar en trabajos de investigación que ustedes puedan tener en el área de integridad para presentarlos, porque este año, en el 2019, se han presentado 3 trabajos peruanos en la conferencia en Hong Kong, 2 de ellos totalmente financiados por los organizadores para que el expositor viaje y presente su trabajo. Como les mencionaba, la Declaración de Singapur hizo hincapié en la honestidad, la responsabilidad, la cortesía profesional, la imparcialidad y la buena gestión como responsabilidades del investigador. Mientras que la Declaración de Montreal ya estaba hablando de situaciones colaborativas y hizo un gran énfasis en el tema de propiedad de los datos, propiedad intelectual, cómo compartirlos, cómo respetar los derechos de acceso y los derechos de propiedad de cada una de las partes. Y ahora quiero contarles un poquito sobre las redes que existen actualmente. Existe una red en África, una red del Pacífico Asiático, Asia-Pacífico, una red europea, y estamos tratando de conformar una red latinoamericana. Aquellos que estén interesados, yo quiero que me escriban porque ya comenzamos y estamos con mucho empuje. Los chilenos están haciendo un evento pronto y nosotros en Lima queremos hacer uno en marzo del 20. Entonces, esta es la Red Africana de Integridad Científica.
tiene como objetivo principal promover la integridad y la buena conducta en el África, compartiendo, alineando y equiparando recursos disponibles y tratando de involucrar a personas, a instituciones y a gobiernos. Como ustedes pueden ver, tienen objetivos específicos también que tienen todo que ver con el tema de sensibilización de la comunidad académica y en general de la población sobre qué cosa es conducta responsable. Es importante que ustedes tomen en cuenta también que muchas veces estas redes se forman en países que tienen mucho potencial de investigación y que están queriendo mejorar sus redes, que es lo que pasó en el Asia y les voy a contar un poquito más adelante. Tienen ahorita 70 miembros de 11 países, 63 son de 11 países, el resto son colaboradores en los Estados Unidos y en Europa. Y ahí tienen en el mapa marcados, y ellos a través de este proceso de colaboración han ganado la convocatoria para organizar la siguiente Conferencia Mundial de Integridad. Aquí tienen ustedes para que puedan poner rostros. Francis Combe es el que me ha proporcionado estas diapositivas muy generosamente. La red de Asia-Pacífico se organizó después de la conferencia de Montreal. Se discutió en la Conferencia Mundial de Integridad en Montreal el 2013, pero se formalizó después de la conferencia en Río de Janeiro. Y muchas de las razones de formalizar es porque son países que tienen un potencial de hacer investigación y de generar fondos y quieren colaborar con otros países que sigan las mismas reglas de buena conducta en investigación. Entonces, lo que tuvimos acá fue un grupo de asistentes a la conferencia que se reunió bajo el auspicio de la Oficina de Integridad Científica de los Estados Unidos y que se conformó en el 2015 y ha tenido ya una serie de reuniones organizadas por ellos, financiadas por ellos. ¿Y cuáles son sus objetivos? Miren ustedes, articular diferencias y áreas similares que compartan entre los países. Identificar prácticas, las buenas prácticas o las prácticas recomendadas, y también identificar áreas donde puedan hacer investigación, donde puedan colaborar. Esta reunión fue auspiciada por la Universidad de California en San Diego y luego tuvieron otra reunión, la primera ya realizada en el Asia en febrero del 2017 en la Universidad de Hong Kong. Y ahora tienen ya la siguiente reunión marcada para octubre 2020 en Corea. Esta red es una red informal. Los participantes no siempre representan a sus instituciones y eso no es un problema. Se representan a sí mismos como profesionales interesados en la integridad científica. No tienen un criterio formal de membresía. Básicamente cualquier profesional que está interesado puede ser miembro. Y es a través de su asistencia a estas diferentes reuniones internacionales que han podido constituir una red muy organizada. En la última reunión en Taiwán tuvieron 165 asistentes de 20 países. La red europea está mucho más avanzada porque miren ustedes, comenzó en el 2007. Esta red, a diferencia de las otras, junta las oficinas nacionales de integridad científica de más de 30 organizaciones de 23 países. O sea, ahí no hay individuos, ahí hay instituciones que participan en una red. Esta red tiene como objetivo el intercambio de información y experiencia, igual que las otras redes, mejorando sus propias infraestructuras, con apoyo a los miembros, y tienen un grupo de trabajo. Han sacado ya un manual con recomendaciones sobre cómo investigar la integridad científica. En Europa hay casi 30 manuales y reglamentos de integridad científica, con áreas muy parecidas y con también bastante diversidad. Es probable que en América Latina podría surgir lo mismo, cada país y dentro de cada país, cada institución lanzando su propio reglamento de integridad científica. Lo que a mí me gustó mucho de lo que nos contaron los alemanes es que ellos dentro de Alemania tienen un solo código que aplica para todo el país y dentro de cada institución ellos pueden lanzar sus propios reglamentos siempre y cuando encajen dentro del código nacional.
Y lo otro que me pareció súper interesante y que con Sergio estamos tratando de organizar es, ellos tienen un taller para entrenar a los entrenadores, que lo hacen a lo largo de todo el país, que lo hace siempre un mismo grupo de personas que identifica todos los interesados potenciales, los docentes universitarios, los investigadores calificados que podrían en algún momento tomar ese rol de entrenar en integridad científica. Tienen un paquete de 3 días de entrenamiento con muchas lecturas, con mucha bibliografía, con ensayo de casos, lectura de casos, etc. Y una vez que termina ese taller de 3 días, cada uno de los asistentes se transforma en un entrenador que a su vez va a poder replicar ese entrenamiento. Eso nosotros lo necesitamos en el Perú. Estamos apuntando a marzo 2020. Australia está súper avanzada. No solamente un código nacional que acaba de ser actualizado, sino también cada una de las agencias financiadoras tienen sus propios códigos y reglamentos de integridad científica. Miren, tienen incluso un manual para el manejo de datos, que es un tema crucial que nosotros ni siquiera lo estamos raspando, y un manual específico para autorías. Y dentro de Australia yo quiero contarles que el año pasado vinieron un par de investigadores que tienen cargos de integridad científica de mucha autoridad en universidades en Australia. Vinieron al Perú porque ellos tienen un proyecto de los países de APEC, que son países de Asia-Pacífico. Es una asociación, un foro económico que agrupa 21 países. Y ellos, conocedores de las diferencias culturales, por ejemplo, entre Canadá y Brunei, entre Singapur y Chile, sacaron una lista de principios y los fueron, consultando en todos los países que pudieron recibirlos, para tratar de ver qué cosas son importantes para los peruanos, qué cosas son importantes para los japoneses, qué cosas son importantes para australianos, en términos de principios. Ellos están a punto de llegar ya a su presentación final. Estuvieron en el Perú también. Tuvimos reuniones en Concitec, asistió el Salud también. Fue una experiencia muy enriquecedora. Lo que se sabe es que hay una ausencia de principios compartidos. Y muchas veces el no tener esos principios compartidos hace que el investigador de un país no pueda moverse fácilmente en otros países porque no sabe si esos otros países van a hablar el mismo idioma. Este proyecto de Asia-Pacífico descubrió entre sus resultados que hay sistemas de investigación muy diferentes, eso nos podíamos imaginar, que las políticas basadas en principios son frecuentes, pero no son uniformes, que no coordinamos mucho entre instituciones, con muy pocas excepciones, y que hay diversos papeles, hay diversos roles de liderazgo e influencia en el sistema de integridad. ¿Y cómo estamos en América? Estados Unidos y Canadá tienen todo. Sergio seguro dirá que no es perfecto, y claro, nada lo es. Tienen actores principales como su Oficina de Integridad Científica, el NSF de los Estados Unidos es el Concitec nuestro, el NIH, que es los Institutos Nacionales de Salud, que se caracterizan por entregar millones de dólares para investigación, no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo. Tienen políticas, tienen una capacitación no opcional, obligatoria. Canadá tiene actores muy similares, tiene políticas y también tiene capacitación. Sudamérica, como les conté, en el 2015 intentamos hacer una red y no despegamos más allá de las reuniones en Río, a pesar del entusiasmo. Pero en Hong Kong, poquito más consolidados, nos reunimos, como ustedes pueden ver, una persona de Brasil, 2 de Colombia, una de México. En el Perú, claro, la persona de México sí representaba al CONACYT. Las personas de Chile que no están en la foto son 2, una de ellas representa a la COP, que es el Comité para la Ética en la Publicación, un comité mundial para la ética en la publicación que tiene, miren ustedes, tiene una sucursal en Chile. Entonces ellos están, digamos, liderando este tema.
y con nuestros colaboradores internacionales de toda la vida, que son Sergio, Liz y Zoe Hammad. Y nuevamente, estas situaciones se forman después de mucho ver las experiencias dentro del contexto de una conferencia internacional. ¿Cómo estamos en el Perú? Estamos súper bien en el Perú. Tenemos dos actores fundamentales, que son el CONCITEC y la SUNEDU. El CONCITEC tiene un código de ética ya publicado, tiene una capacitación obligatoria para los investigadores que quieren ser Regina y ahora el nuevo registro, y están terminando un reglamento de integridad que se va a aplicar a las instituciones y a los investigadores que reciban fondos del CONCITEC. La SUNEDU tiene universidades, tiene una ley para licenciar universidades, y dentro de esa ley se les exige un código de ética. Hemos estudiado, uno de los estudios de investigación que se presentó en Hong Kong es una revisión de los códigos de ética de las 70 y pico universidades licenciadas y también de las no licenciadas, y hemos encontrado algunos factores en común. Espero que esto sea publicado muy pronto. Pero además, la SUNEDU exige que las instituciones licenciadas eventualmente presenten comités. Comité de ética e investigación, comité de uso y bienestar de animales en investigación. Adicionalmente, hay 4 universidades, solo en Lima desafortunadamente, que tienen oficina de integridad, que tienen reglamento y que proporcionan capacitación, y estas son la Cayetano, la Católica, la UPC y la Científica del Sur, un poco más jóvenes. Solo para recordarles que el Manual de Integridad Científica y la Oficina de Integridad Científica de Cayetano está presente desde 1992. Ellos son probablemente la oficina de integridad más vieja que existe en el país, porque como ellos hacen muchos estudios de colaboración internacional, ellos estaban al tanto de la importancia de la integridad y lo implementaron muy temprano. La Católica lo tiene hace casi 10 años. Las otras 2 universidades son más jóvenes en general. Entonces, como resumen, y esto lo discutimos mucho en Hong Kong, en el tema de códigos hay muchos en todas partes, algunos muy similares, y hay mucha similitud entre la versión que se retira del mercado y la que se comienza a usar. Estos códigos pueden regir para países, para instituciones o para disciplinas, pero son muy pocas las personas de las instituciones, de las universidades, que conocen sus códigos, que los han internalizado, que los implementan y los practican. Entonces, difusión es importante, difusión a nivel institucional. También es sumamente importante recordar la importancia de la capacitación en integridad científica a nivel institucional, porque empodera a aquel que la recibe, porque puede conllevar a un cambio, y porque muchas veces estas capacitaciones tienen que ser aplicadas a la realidad institucional, no una capacitación que funciona súper bien en Austria y que no tiene nada que ver con la realidad nuestra. Tienen que tener casos nuestros y realidades nuestras. Y también tiene que considerarse cuál tipo de capacitación funciona. Online más presencial, uso de casos, uso de teatro. Hay una serie de televisión muy interesante que se lanzó en el 2017 en Ámsterdam, que se llama On Being a Scientist, que es gratuita y que tiene como 6 o 7 capítulos, cada uno de 7 minutos, muy interesante. Solo está en inglés, desafortunadamente, pero habla de la realidad europea de investigación, de casos que pueden suceder entre PhDs, en el laboratorio, etc. Entonces, no siempre responde a nuestras preocupaciones. Entonces, ¿cómo promovemos la integridad? Aquí tienen ustedes varias alternativas para promoverlas, ¿no? Pero la política de tolerancia cero es crucial. ¿Pero qué significa tolerancia cero? ¿Nadie debe tener mala conducta? No. Tolerancia cero significa todo lo que se reporta se investiga. No que involucró a alguien importante, mejor lo dejamos pasar. No, yo creo que te has equivocado porque tú eres joven y lo dejamos pasar. No, todo lo que se reporta debe investigarse. Debe protegerse al que reporta y debe protegerse al que es reportado. Debe haber procesos claros.
Debe haber mucha capacitación a los mentores, a los guías, porque de ellos depende la formación de nuevas generaciones. Pero además de la capacitación, además de las políticas, además del proceso claro, debe haber vigilancia, porque es a través de la vigilancia que nosotros le decimos a nuestra población universitaria, académica, de investigación, que estamos comprometidos con tener un entorno en integridad. Eso es crucial. Ahí está el curso, ustedes lo conocen, Concitec lo viene usando con mucho éxito, y no solo en base a este curso, pero yo quiero contarles que Cayetano hace 2 años implementó un curso que es entregado obligatoriamente a todas las facultades de posgrado, desde maestría, y es el primer curso que deben tomar, y es de integridad científica, es de 2 créditos. Esa es una excelente alternativa para un profesional que recién está comenzando su posgrado, hablar del tema desde el inicio. Quiero agradecer a mis compañeros que me han ayudado en buscar esta información, y estas son las peruanas que estuvimos en Hong Kong presentando los trabajos, ¿no? Está de derecha a izquierda la doctora Mariela Dejo, PhD en Psicología, Universidad de Lima, que está estudiando los códigos de integridad de las universidades licenciadas por SUNEDU. Está la doctora Estela Quiroz, que tiene un proyecto de integridad con sus alumnos en la Villa Real. Y está la casi doctora médico veterinaria Noelia Angulo, que está estudiando el estado del arte de la legislación de animales, de investigación con animales en América Latina, yendo más allá de hay o no hay una ley, sino cuáles han sido las dificultades para implementar esta ley, implementar los comités, etcétera, etcétera. Ahí está mi contacto. Yo espero que me escriban y me hagan sus preguntas o me cuenten qué es lo que les está pasando. Muchas gracias.